Nacionales, en No Somos Nadie. 12:09 y la información minuto a minuto de lo que está pasando en Medio Oriente con esta última novedad de que el estrecho de Hormuz se habría cerrado nuevamente. Sí, la Guardia Revolucionaria habría informado a los buques que estaban intentando pasar que el estrecho Hormuz se encuentra nuevamente cerrado, tampoco es que había sido demasiado abierto, ¿no? Pero que se encuentra cerrado frente a los ataques israelíes contra Hezbollah en el Líbano, que es lo que estábamos hablando antes. Sumado también a que a través de una... Recuerden que el régimen de Irán tiene varias agencias de noticias, tanto en persa, en árabe y en inglés, que son semioficiales, ¿no? Que donde el gobierno comunica. Esto del estrecho Hormuz habría sido comunicado en Fars News, que es uno de los medios que tiene el gobierno iraní, y otro Tasnim News, donde dicen tanto en inglés como en persa. ¿Por qué recalco el idioma? Porque no es el mismo mensaje que se da dependiendo del idioma. No es lo mismo lo que se dice en persa que lo que se dice o farsi, que lo que se dice en inglés. Y en ambos idiomas, en ambos lenguajes, están diciendo que se retirarían del cese al fuego si continúan los ataques israelíes en el Líbano. Cuando empezó este conflicto vos nos habías explicado de que esto de la elección del lenguaje tiene que ver con a quién me quiero dirigir. Exactamente, sí, y también con distintos matices, ¿no? Porque, bueno, es muy importante el lenguaje que se utiliza, pero en este caso, si es en inglés y en persa, bueno, no es solo para los iraníes, digamos, estamos hablando acá a lo general. Cosa que Estados Unidos no puede hacer porque hablan inglés, nada más, entonces ahí no hay otra. ¿Por qué también habría surgido todo este problema? Porque Trump habría comunicado al medio PBS que afirmando que el Líbano no sería parte del acuerdo, ¿no? El cese al fuego en el Líbano, entonces por eso estaría avalando los bombardeos israelíes en Beirut contra Hezbollah, cosa que el propio Israel ya había dicho que no aceptaba un alto el fuego que incluyera el Líbano. ¿Qué es lo que para mí va a terminar pasando? Que el día de hoy va a terminar eso. Hay dos opciones. O termina el cese al fuego y vuelve todo como antes, o que de alguna u otra manera con el paso de las horas se va a terminar calmándolo el Líbano para poder llevar a una apertura del estrecho Hormuz, que también hay otro problema, que las aseguradoras le brinden la posibilidad a los barcos de cruzar cubriéndoles no sé cómo sería, la póliza de riesgo de guerra. La póliza de riesgo de un ataque a la Guardia Revolucionaria. No está incluido ahora. Por ahora Líbano, o sea, según el canciller, según No, lo de la póliza, digo eso. Bueno, ese fue el problema del inicio de la guerra, que podían cubrir hundimiento, podían cubrir, ataque de pirata, pero no te cubren guerra o conflicto con la Guardia Revolucionaria, porque es muy costoso. Imagínense que se puede hundir el barco, o sea, para la empresa aseguradora es muy costoso. Y eso viene del principio de la guerra. Vamos a hacer una pequeña cronología de lo que pasó, cómo se fue gestando, porque hubo muchísima información y desinformación en las redes sociales, ¿no? Mucho bombardeo, metafóricamente hablando en este caso, en las redes sociales. La sensación que tenemos todos es que no sabemos dónde estamos parados, no sabemos qué significa exactamente este acuerdo o esta tregua, si definitivamente terminó la guerra o no, y qué es lo que está sucediendo en este momento, si siguen los bombardeos, no siguen los bombardeos, si nos dicen la verdad, no nos dicen la verdad. Bueno, la guerra... Eso, lo que estamos seguros es que la guerra no terminó. En todo caso, hay un cese al fuego que no es lo mismo que la paz. No es exactamente lo mismo. El cese al fuego fue anunciado por Donald Trump en su propia red social, como suele hacer, lo mismo que hizo en junio del año pasado entre Irán e Israel, después de los bombardeos de los B-2 sobre las centrales de enriquecimiento de uranio de Irán. Eso fue el año pasado. Este año publica a las 19:32 hora argentina, a las 18:32 hora de los Estados Unidos, o sea, 1 hora y 28 antes de que terminara el ultimátum, que se alcanzó un cese al fuego con Irán, ¿ok? Que admite que recibió la propuesta de los 10 puntos que daba Irán para un cese al fuego, entre otros la garantía de que Irán no va a volver a ser atacado, fin de los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán y sus aliados, esto incluiría a Hezbollah, por eso es importante decirlo, levantamiento de las sanciones que Estados Unidos estaría dispuesto a evaluar, que Irán podría liberar el estrecho Hormuz pero cobrando $2 millones por navío junto con Omán, que esto no es algo que se descarta. O sea, puede ser que Irán, esto es lo que lleva a la mesa de negociaciones en Islamabad, en Pakistán, y que se termine dando algo así para poder normalizar la situación. Retiro militar de Estados Unidos de Medio Oriente, esto no va a pasar. Una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU cimentando este acuerdo. No creo que tenga ningún tipo de peso efectivo el Consejo de Seguridad de la ONU, pero bueno, Irán quiere un reaseguro bajo el derecho internacional. Y un punto fundamental, el reconocimiento del uranio enriquecido. ¿Por qué? Porque Irán tiene cientos de kilos de uranio enriquecido y Donald Trump se refirió a esto en las últimas horas, no de ayer, sino de hoy, o sea, en las primeras horas del día de hoy, diciendo que esa situación va a estar controlada
que lo que Estados Unidos sepultó con los ataques de junio de 2025 sigue sepultado y que Irán no lo va a utilizar. Y tanto Hegseth, secretario de Guerra, como J.D. Vance, el vicepresidente, que es uno de los encargados de la negociación, dijeron Donald Trump se va a encargar personalmente de la cuestión del uranio enriquecido. Como que todo depende de él. ¿Y por qué dicen eso? Porque no está claro qué va a pasar. Como yo ya lo dije, o sea, acá hay diferentes posturas. Alguno dice, bueno, todos esperaban un ataque inminente de los Estados Unidos. Yo personalmente tenía la sensación de que se iba a alcanzar un acuerdo porque es la dinámica de Trump. Y si no se alcanza un acuerdo, el propio Trump es el que dice que se alcanzó un acuerdo. Ya hizo exactamente lo mismo el año pasado y prácticamente en todos los conflictos donde actuó. ¿Qué pasa también con esto? Trump siguió sacando una serie de mensajes, ¿no? Una serie de tweets donde dice que se puede avanzar con la reconstrucción de Irán, que se va a hablar sobre el estrecho de Hormuz, y un tweet bastante evidente el día de hoy por la mañana donde dice que va a imponer tarifas de al menos el 50% para los Estados Unidos a cualquier país que arme a Irán. Por supuesto está hablando de países asiáticos, probablemente de China y aliados, ¿no? Que aquellos que armen a Irán y lo ayuden en un rearme van a recibir tarifas por parte de Estados Unidos como una amenaza. ¿Qué pasó también? Algo que decíamos, esta propuesta del cese al fuego habría sido aceptada por Irán frente a la presión de China. Eso vamos a ampliarlo seguramente más adelante. China es un país que vieron que estuvo, si bien participó y dijo algunas declaraciones en organismos internacionales, medio que se mantuvo de costado. Sí, al margen, de manera oficial, al menos no extraoficial de la situación. China es uno de los principales compradores de la energía, no solo de Irán, sino de todo el Golfo, aunque no depende exclusivamente de eso. Muchas veces dijimos en este programa, China ve a Irán como un proveedor. Y si se termina ese proveedor, va a buscar otro, no va a tener problema. Además que tiene reservas enormes para mantener su industria funcionando. Recordemos que este tipo de medidas son muy comunes en países como China, que además es un autoritarismo. Digo, China tiene una misión de partido que no piensa en términos occidentales cada 4 años electorales, sino que piensa en términos de 10, 20, 30 o 40 años. Pero lo que más le interesa a China son dos cosas. Uno, un mundo que no esté en guerra potencial, no una guerra grande como esta, quizás guerras pequeñas no tendría problema con que sucedieran, pero sin guerras para que le permita expandirse por un lado hasta que sea el momento donde China tome ese protagonismo y por otro lado utilizar el sistema internacional de derecho y de organismos internacionales que Estados Unidos hoy rechaza. China tiene muchísima participación en la ONU. China junto con Rusia vetó una resolución de los países árabes que pedían avanzar militarmente para abrir el estrecho de Hormuz y lo vetó China. Tiene otra mirada, no es como que con Estados Unidos, un Trump que si bien se muestra fuerte, quedó en términos relativos debilitado. China está observando todo esto y se mueve de otra manera, no tiene los tiempos, no está apurada China para todo esto, ¿no? Y hay que recordar lo siguiente, que es los mensajes que estamos viendo y todo lo que se vio ayer a la noche sobre todo. En Medio Oriente, por definición, nadie pierde. ¿A qué me refiero? En términos racionales, nominales, militares, sí, siempre hay un ganador y un perdedor. O sea, alguien que destruyó más al otro y recibió menos impacto. Es verdad. Pero en términos retóricos, en Medio Oriente nadie pierde. Irán va a decir que ganó, Israel va a decir que ganó y Donald Trump también va a decir que ganó. Todos ganan, ¿no? Por una cuestión retórica. De hecho, Irán empezó a lanzar mensajes el día de ayer, primero diciendo que forzó a Estados Unidos a aceptar el cese al fuego y en segundo lugar, mensajes religiosos. Mensaje religioso fundamentalista de Islam chiita, que es la rama, ¿no?, que la mayoritaria en Irán y la que gobierna Irán en esa teocracia que es Irán, que para Occidente son a veces muy difíciles de comprender, ¿no? ¿Por qué están poniendo un mensaje de que por obra del Shahid, del mártir Hussein ibn Ali, que es uno de los grandes próceres religiosos, imanes de Islam chiita, están ganando? Y eso es un mensaje muy fuerte para Medio Oriente, cosa que no se entiende en Occidente, ¿no? Hay como una sensación de, bueno, ¿por qué Irán dice que gana? Porque siempre va a decir que gana. Irán no puede perder, no va a decir que perdió. Israel tampoco. Y Estados Unidos menos. Y menos Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y de hecho, Donald Trump entiende en cierta forma esta mirada y juega con eso, ¿no? Porque de hecho, si ves los puntos de este acuerdo, principio de acuerdo, porque en realidad... Principio de acuerdo sobre lo que van a estar discutiendo, hay ciertas inconsistencias y ciertas zonas grises entre lo que uno pretende y el otro quiere. Como que en algunos puntos hay cierta lejanía, como para dar por sentado de que hay un acuerdo. Te digo más, me parece que a grandes rasgos, cuando se vayan a sentar potencialmente el viernes en Islamabad, la capital de Pakistán, que fue el país mediador, y le costó ser mediador, pero lo terminó logrando, bueno, lo estaría logrando aparentemente,
la distancia entre las posiciones de Estados Unidos e Irán no van a ser muy diferentes a las del 28 de febrero. Ese es el punto. En términos Claro. de demandas no va a ser muy distinto a cuando empezó la guerra. Lo que sí hubo en el medio es una destrucción bastante importante del arsenal balístico y de enriquecimiento de uranio iraní, que se suma a lo que ya había pasado hace un año, y un asset, digamos, un elemento que tiene Irán y que lo entiende como su elemento fundamental, que es el control del estrecho de Hormuz, y sabe que por ahí le puede pegar a Estados Unidos. Ese es el motivo. Que de hecho es por Es donde lo que le hace, pegó. es lo que acaba de hacer con Exacto. Israel y Líbano. También entiende que tiene esa posibilidad de golpear de esa manera. Además de que Donald Trump, frente a esto, lo único que hace, que le es efectivo porque Estados Unidos, es amenazar con la destrucción. Digo, por ahora, cuando se sienten el viernes, no va a haber prácticamente nada distinto en el 28. Lo que sí va a pasar es que lo van a hablar en términos más diplomáticos, presuntamente, y no en términos militares. Ahora, después de lo que sucedió ayer, y teniendo en cuenta esto, la reunión del viernes va a ser prácticamente en los mismos términos o discutiendo las mismas cosas de que se discutían antes de la guerra. ¿Qué elementos le quedan a Trump en esto para negociar en caso de encontrarse con respuestas negativas ante un montón de pedidos? Si ya no es creíble en las cosas que dice y en su discurso y en su voy a destruir todo en última instancia. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que Donald Trump, efectivamente, si bien es cada vez menos creíble, no deja de ser Donald Trump el presidente de los Estados Unidos con el ejército más poderoso del mundo. Sí, claro. O sea, si bien es cada vez menos creíble, el hecho de que amenace, el mundo le sigue creyendo, más o menos le cree de alguna manera. Hay que recordar lo que pasó ayer y que fue, que yo no sé cómo terminó saliendo, pero salió. Porque Vance, el vicepresidente J.D. Vance, cuando fue a apoyar a Víctor Orbán en Hungría, que va a tener elecciones este domingo, mencionó la posibilidad, sin decirlo directamente, que Estados Unidos tiene medios para usar en Irán que todavía no fueron sacados a la luz. Y uno dice, armas nucleares. Claro. Que es el gran medio. No van a usar armamento nuclear, está hablando de armamento convencional, ¿no? Pero esa es la gran amenaza. Es un país nuclear, amenaza a otro y tiene un arma nuclear, puede destruir medio país en un segundo. No tiene la posibilidad de hacerlo. No es que quizá no tiene la intención de hacerlo, pero la posibilidad la tiene. Y esa es la amenaza de la disuasión que tiene este tipo de países. Donald Trump quiere terminar el conflicto, va a tener que terminar el conflicto y por eso también accedió a un cese al fuego. No fue solo Irán, Estados Unidos también accedió a un cese al fuego. Claro, la sensación que da es esa, de que Estados Unidos está más urgido de terminar esta guerra que Irán. Sí, no lo va a decir nunca. De hecho, No, para Trump, claro, los claro, iraníes claro. son los que aceptaron y los No, bueno, por eso. los que vinieron a él. pero- Pero necesita terminar sí o sí Exacto. para enfocarse en las internas en Estados Unidos. Hay una idea también en el Parlamento que se está pensando de un posible impeachment a Trump, una posible... Juicio político. Sí, un juicio Claro, en caso político de al él presidente. perder- No hay posibilidades hoy numéricas de hacer eso. Por eso, pero en puede- caso de perder las elecciones del 3 de Exactamente. noviembre, Ahí puede ser como se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, que es la que puede iniciar este proceso, que después pasa al Senado, y en todo caso, si es contra el presidente, el juicio político estaría presidido por el presidente de la Corte Suprema. Entonces ahí Trump tendría una posibilidad de zafar, no dicho mal y Sí. pronto. Tiene que empezar a prestar atención a eso. Digo, este conflicto tiene que terminar y puede ser, como ya les dije, que Irán termine arreglando algo junto con Omán para tener el control del estrecho de Hormuz. No me resultaría raro, e inclusive que Estados Unidos ponga la condición, bueno, como decía Ventas Galantes, que Irán no le mande el petróleo a China y yo me quedo con algo y la regalía y el control. Bueno, esas negociaciones van a poder darse sin misiles de por medio, esta vez en Islamabad, cosa que antes no era posible. ayer escuchaba que decían que con esta tregua vamos a estar llegando al día 60 de conflicto y que llegado el día 60 del conflicto, Donald Trump sí o sí tiene que consultar al Congreso para continuar eventualmente con este conflicto bélico. Bueno, ¿por qué es esto? Porque él no presenta la operación militar como una guerra, sino como la operación Furia Épica. Una operación militar no es una guerra. El tema es que la guerra, el único capacitado para aceptarla en los Estados Unidos es el Congreso, no es el presidente. El presidente puede hacer operaciones militares, de facto, de hecho, sin la aprobación del Congreso. Pero sí, efectivamente, va a tener que presentarse y va a tener que encontrarle el argumento legal. Por eso digo, el más urgido de terminar el conflicto hoy es Estados Unidos, es Trump. No es Irán, que está resistiendo y podía seguir resistiendo. No es Israel, que quería destruir si podía lo más posible a Irán y a Hezbollah. El que necesita terminar el conflicto es Donald Trump. ¿Quiénes se sientan a negociar el viernes? Aparentemente se va a sentar a negociar. Yo no sé si va a ser una delegación de diplomáticos de ambas partes que respondan. En el caso de los Estados Unidos, quienes estarían más involucrados en el vicepresidente J.D. Vance, que es un aislacionista, no es Marco Rubio, el secretario de Estado, que es más halcón. Él piensa en Estados Unidos hacia adentro. Yo creo que Trump lo involucró a propósito también, ¿no? Para tenerlo ahí y tenerlo, involucrarlo, pese a que él quizás no hubiese querido.
J.D. Vance entonces, Steve Witkoff, que es el negociador de Trump para todos los conflictos internacionales habidos y por haber, siempre lo manda este hombre, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, que es una persona muy involucrada en los conflictos en Medio Oriente, con un vínculo muy fuerte con el gobierno Netanyahu en Israel también. Del lado de Irán, lo que podemos llegar a ver es una delegación, por supuesto incluida por gente de Araghchi, el canciller, Masoud Pezeshkian, el presidente, y Kalibaf, que es el presidente del Parlamento. Y hablando, hay que ver también qué va a pasar dentro de Irán con esto que ya mencionamos de la fractura que hay entre la parte más negociadora y la Guardia Revolucionaria, que es la más fundamentalista y que no tendría ningún problema en seguir hasta el final con la guerra, ¿no? Por eso hay que ver las fracturas en Irán, cómo se van dando, para ver cómo un país unificado o no lleva adelante las negociaciones en Pakistán. El efecto directo de esta guerra, de este conflicto, en el precio del petróleo. Estamos en comunicación con Juan José Carvajales, es doctor de la UBA en Derecho, director del Instituto de Gas y Petróleo. Contanos, ¿cómo estás? Eleonora Pérez Caresi te saluda, Juan José. Buen día, Eleonora, muchas gracias por llamar y un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo ves esta situación y en dónde estamos parados respecto al precio del petróleo hoy? Bueno, nadie sabe muy bien dónde estamos parados. Estamos viendo mucha volatilidad. Después del anuncio del cese del fuego de ayer, bueno, bajó un poco el petróleo, pero sigue estando en niveles altísimos y es muy difícil que eso se estabilice en algún estadio previo a la guerra. Hablamos de unos 60, 70 dólares el barril, y en parte porque uno de los efectos de esta contienda es que se han destruido capacidades de infraestructura, ¿no?, en el Golfo Pérsico. Entonces eso va a demorar un tiempo en restablecerse, tanto en petróleo por ataques a refinerías, como en GNL por ataques a plantas de liquefacción, y al mismo tiempo porque va a haber quedado instalado como un riesgo íncito de qué pasa por el estrecho de Hormuz en términos de quién lo va a controlar, de qué manera. Recordemos que en el anuncio de ayer por parte de Irán, no el de Trump, sino de Irán, dicen que ellos van a administrar el flujo por la navegación por el estrecho. Entonces, bueno, eso habrá que seguirlo en detalle. Se habla no solo de que pueden empezar a cobrar un peaje, sino que, bueno, van a dejar pasar y ver qué pasa con la militarización, ¿no?, de esa zona. Entonces, yendo al fondo, los precios altos del crudo y de gas natural y la afectación también a los fertilizantes que salían de ahí del Golfo va a hacer que tengamos recesión, inflación global y escasez no solo de combustibles, sino de alimentos. Entonces, es una situación crítica por la falta de oferta. Hay que ver dónde se estabiliza la demanda, si va a haber destrucción de demanda o no, o va a haber precios altos por un tiempo. Y nadie puede asegurar cómo esto sigue, ¿no? Porque después de tantas idas y vueltas a lo largo de un mes, de un conflicto que parecía que iba a ser corto, bueno, ahí sigue la incertidumbre más allá de estas 2 semanas de alto el fuego. Juan, ¿esto afecta de alguna manera el negocio de las petroleras argentinas que están esperando, por ejemplo, no sé, la colección del Vemos ahora a fin de año, o que tienen proyectos de GNL en marcha? ¿Si afecta para bien o para mal, teniendo en cuenta que Argentina y de por sí América Latina no es una región en conflicto? Bueno, Argentina no es una región en conflicto, está lejos de los epicentros de tensión geopolítica. Entonces ese riesgo que Argentina no tiene le juega a favor. Los precios altos de sus productos, hablemos del crudo y a partir del año que viene de GNL, bueno, eso también es una buena noticia porque es más ingresos para los productores, para el Estado Nacional, que cobra los derechos de exportación, las retenciones, el 8%, y para las provincias productoras, principalmente Neuquén, también Chubut y Santa Cruz, donde producimos el petróleo crudo que después exportamos y se cobran regalías del 12-15%. Ese es el costado positivo que
lo vamos a ver a partir de mediados de este mes, cuando se liquiden, pues se liquidan por mes las exportaciones y la producción y las regalías. Entonces ahí, a partir del 14 de abril, vamos a ver qué precio promedio se usa, si se facturó precio pleno o no, porque el lado B de todo esto es cómo afecta a los combustibles en el mercado interno. Recordemos que hay dos grandes eslabones, ¿no? La producción, que llamamos upstream, y después la refinación y comercialización, que llamamos downstream. Sí. YPF y Pan American Action son empresas integradas, están en esos dos eslabones, pero después hay empresas que solo producen y empresas que solo refinan. Claro. YPF, que están los dos, y además tiene el 55% del mercado de combustibles, autónomamente decidió poner un impasse al aumento de las naftas con un mecanismo como de patear para adelante, ¿no? De no pasar el precio pleno a los refinadores, pero ir anotándolo en una libreta, en una cuenta corriente, para cuando baje el precio internacional. Entonces ahí no bajar las naftas tan rápidamente, sino ir cobrando a cuenta lo que tenía compensando. aquí. Ir compensando. Eso por 45 días y a la espera de que este conflicto sea algo transitorio y que los precios de más de $100 el barril, vuelvan a un estándar de 70, 80 dólares. Así que eso, esa es la apuesta de YPF. Hay cierta confusión si van a pagar regalías completas o no. Hay cierto malestar de otros productores porque esto lleva a toda la industria a facturar esos precios o parecidos, porque después todas las refinadoras van a pagar algo similar. Y ahí estamos a la espera de ver cómo afecta esa paridad de exportación, que es la manda de la ley de bases, ¿no? De que los precios internos tengan esa paridad, ¿no? Con los precios internacionales. Y después en gas natural, vale decir que Argentina sigue comprando cargamentos de GNL para el invierno. El año pasado compró 24 buques y este año, que también los necesitamos, todavía no se hizo ninguna compra. Y además el gobierno quiere que ya no la hagan una empresa estatal como Enarsa, sino que la haga una empresa privada. Y por eso hay una licitación en curso que se va a conocer recién a fin de mes quién es el ganador, y después va a tener que salir a buscar esos cargamentos que se necesitan ya. Entonces no hay mucho tiempo, y el precio al que se va a conseguir ese GNL ya vale el doble de lo que valía en febrero. Entonces estamos llegando tarde y va a haber que conseguir ese gas, y después hay que ver quién lo va a pagar, si lo va a pagar la demanda prioritaria, que somos los usuarios residenciales, o si se va a descargar todo sobre la industria, que estaba acostumbrada a precios bajos en invierno y ahora va a tener que pagar precios muy altos. Juan José Carvajal es doctor en Derecho de la UBA, director del Instituto de Gas y Petróleo, también de la UBA, y titular de la consultora Passepartout. Muchísimas gracias por esta comunicación con No Somos Nadie. De nada, quedo a disposición. Un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias. 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com.
Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 979, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes, De 7 a 10. 979now.com. Actualidad, más música pensada para vos. 12:36, 18:02, la sensación térmica en este momento, igual que la temperatura. En un ratito vamos a estar hablando con Ezequiel para que nos actualice cómo va a estar el tiempo, cómo siguen estos días, y también obviamente vamos a estar actualizando toda la información del tránsito. Pero ahora nos queremos meter con este tema que es muy importante, es sobre la ley de salud mental, que buscan modificar algunos de los artículos más cuestionados de la ley vigente. Se espera que estas modificaciones entren a diputados esta semana, a más tardar la semana que viene, y en algunos de los puntos que se intenta modificar tiene que ver con la internación involuntaria, con el financiamiento de los servicios de atención y rehabilitación y también con el órgano de revisión, que ahora vamos a detallar y vamos a contar bien de qué se trata. Estamos en comunicación con Marina Charpentier, ella es la mamá de Chano, trabajadora social, dirige el grupo Familia Esperanza y una eterna e incansable luchadora para lograr una ley de salud mental que efectivamente cumpla con lo que tiene que cumplir, que es cuidar a aquellas personas y aquellas familias que tienen algún integrante con algún problema de salud mental. ¿Cómo estás, Marina? Buenas tardes. Eleonora Pérez Careci te saluda. ¿Cómo estás, Eleonora? Un gusto estar con ustedes. Bueno, tendría varias cosas para decir. A ver. En principio, todo lo que tenemos hasta el momento es que salió un tuit de Adorni diciendo que van a enviar el Ejecutivo va a mandar el proyecto al Congreso para que se trate la ley de salud mental. Y el ministro Lugones dijo que el proyecto busca actualizar la actual ley, etcétera. No tenemos nada más, todo lo demás es off the record. Me cuesta mucho hablar sobre cosas que no son concretas porque ya me comí muchos amagues. Exacto, y entonces incluso sentada en el ministerio hay cosas que me prometieron que después no ocurrieron. Entonces yo soy muy cautelosa. El proyecto
concreto no se sabe todavía cuál es, pero además tiene que llegar a diputados y ahí se va a empezar a discutir y vamos a ver cuál es la postura real de la Cámara de Diputados y bueno, si nos convocan a opinar y a ver entre todos cómo no cometemos el error de la ley anterior y si podemos modificar las cosas importantes de esta ley, ¿no? Me parece que eso es fundamental, pero bueno, ya te digo, me cuesta confiar, ¿no? Es importante que destaques esto de que no existe hasta ahora una presentación de un proyecto concreto para poder hablar de ciertas modificaciones. Sí, datos que estuvieron circulando, que recién hice mención de algunas de esas modificaciones a las que se apunta, pero para ponernos en contexto, ¿cuáles serían esas modificaciones más urgentes por la que tanto estás luchando vos con un montón de otra gente también? Bueno, ya sabemos el famoso artículo 20, que es el que determina que se necesita la voluntad del paciente para ser internado. Nosotros discutimos eso, sabemos que muchos pacientes en el medio de un brote psicótico, un delirio paranoide o un consumo extremo al borde de la muerte, no está capacitado para decir si tiene que ser o no internado. Eso es la estructura del artículo anterior, es muy discutido porque el espíritu de la ley era supuestamente proteger el derecho de esa persona a decidir sobre su vida, pero hoy creo que se entendió que hay personas que no están capacitadas para decidir sobre su vida, ¿no? Entonces, bueno, se supone, por lo que se sabe off the record, que sí va a empoderar al psiquiatra. Antes podía firmar un psicólogo o cualquier otra interdisciplina, tenía que intervenir para la judicialización o para la internación. Ahora que nosotros venimos pidiendo que se le dé prioridad al psiquiatra, ordena la internación involuntaria, el equipo interdisciplinario va a tener 24 horas para estar de acuerdo o en desacuerdo. Bueno, con el equipo interdisciplinario nos referimos a este órgano de revisión. No, el ¿No? órgano de revisión, A ver. no, el equipo interdisciplinario es lo que haya en el lugar donde está internada esa persona. O sea, Ok. Si es, pensemos, para hacer lo difícil, en Santiago del Estero o en Formosa, ¿entendés? O sea, lo llevan, porque el psiquiatra dice que es peligroso para sí o para terceros, lo llevan a un hospital polivalente, o sea, a un hospital cualquiera. Seguramente no tienen una cama de psiquiátrica o toxicológica. El psiquiatra dice que debe ser internado en un psiquiátrico. Tiene que aparecer un equipo interdisciplinario, que es un médico, un psicólogo, un trabajador social, etcétera, y ratificar eso. Con lo cual, yo, ¿qué querés que te diga? No sé si en todo el país va a haber equipos interdisciplinarios para ratificar eso. O sea, me quedan preguntas sobre eso. Me queda la duda si psiquiatras hay en todas las localidades del país. Yo sé que en localidades de menos de 50.000 habitantes por ahí no hay, o va cada 3 meses. Entonces, ¿qué hace alguien frente a una urgencia? Son todas preguntas a resolver. Y supongamos que obtenemos eso que venimos pidiendo, que es que una persona que está en situación de crisis absoluta y que su familia pide ayuda y que tiene un psiquiatra, un certificado de su psiquiatra que dice que tiene que ser internado, que se actúa, que funciona el protocolo, que va el 911, que lo encuentran, que lo quieren llevar a internar. Suponiendo eso, el tema es ¿a dónde lo van a llevar? ¿Qué lugares hay hoy? ¿Qué cantidad de camas psiquiátricas disponibles de calidad y de dignidad hay para internar a la cantidad de personas que están demandando atención psiquiátrica y psicológica y por ahí de comunidad terapéutica? Esa es la gran pregunta. Ponele que conseguimos todo, el juez firma, el equipo interdisciplinario. ¿A dónde lo llevan? Claro. No puede un paciente psiquiátrico estar en un hospital al lado de una parturienta o de alguien con apendicitis. Entonces, tenemos camas psiquiátricas en todos los hospitales del país
pero no quiero ser maleducada, ni remotamente. Por eso es muy amplio el tema. Nosotros, o sea, yo estoy contenta de que logramos, mirá todo lo que te digo, poner en agenda la ley de salud mental y concordar entre todos que hay que modificarla. Ahora, va a ser un laburo difícil, ¿no? Porque además está todo el tema económico, porque no es que se necesita internar a toda la gente, se necesita gente que tenga hospitales de día, que tenga casas de medio camino, que tenga posibilidades de reinsertarse socialmente después. Hay un montón de temas que tienen que ver con todo esto. Hay que ver cuántas de las jurisdicciones de la República Argentina adhieren a la ley o al cambio de la ley o no, porque en este momento no tenemos solo 18 provincias adhieren. Entonces, si vos tenés un problema, como nosotros tuvimos en el verano en Catamarca con un pibe internado gravemente, bueno, si una provincia adhiere y la otra no, Claro. entonces ya no funciona la ambulancia, ya no hay traslado, ya no... O sea, es tan complejo, Es muy complejo, de verdad. Así que yo no quiero decir celebro, porque todavía no lo vi, todavía no fue. La diferencia es que históricamente nosotros venimos pidiendo a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, con este gobierno, con el anterior y con el anterior, que pongan, que suban el proyecto a comisión. Eso no ocurrió. En los últimos 10 años no logramos que eso ocurra. Entonces, ahora, por suerte y gracias a Dios, tampoco logramos que la ley base, que tenía la modificación de 8 artículos, se discutiera ni uno. Tampoco pasó eso. Ahora, dicen que van a enviar el proyecto al Congreso. ¿Qué querés que te diga? Ojalá. Es un universo de pacientes o personas que demandan asistencia en salud mental. ¿Cómo es? Más allá de la que vos mencionabas, el mapa de hospitales que, bueno, no correspondería a la necesidad que hay. ¿Cómo es la cantidad de personas que necesitan el sistema? Mirá, no hay un censo Okay. concreto y real, realmente no lo hay. Lo que sí sabemos en todos lados cada vez más, que esto se sabe, los psiquiatras están colapsados, no hay turnos, vos pedís un turno psiquiátrico y te dan para 2 meses, 3 meses, depende de la parte del país que estés, vos vas a pedir ayuda desesperado. Yo hago un grupo con madres del interior, de familias del interior, y nos dicen, sí, yo fui al hospital, hice todo lo que había que hacer, lo judicialicé incluso. Ahora, en el hospital cuando voy no hay un psiquiatra, no hay el equipo interdisciplinario, entonces la demanda es altísima. De hecho, pensemos simplemente en el dramático incidente de Santa Fe de la semana anterior. Lo de San Cristóbal. De San Cristóbal. Pensemos en eso. Todo ese contexto, ese chico que evidentemente si hace eso, podemos decir, está sanamente su Sí, está en sus cabales. ¿Está en sus cabales? Claramente no. Ahora, ¿qué pasó? Estaba en terapia. El psicólogo, ¿qué pasó? Había un psiquiatra en el hospital para recurrir. La maestra que tiene ese capital ahí, tiene la posibilidad de intervenir. Se fijó si este chico tenía algún problema, se autolesionaba, no lo vieron, no sé. El otro chico ahora que también hubo otros casos en Chaco, en Catamarca. Ayer un chico fue con un revólver a la escuela. Todo eso habla de salud mental o de que estamos realmente con chicos con muchos problemas psiquiátricos y psicológicos. De hecho, se cuadruplicó la cantidad de suicidios de chicos entre 12 y 19 años y los intentos de suicidios no se dejan asentados. Imagínate, no sabes la cantidad que hay, pero hay lugares, hay pueblos en la provincia que tienen un índice que están desesperados, pero ¿qué hacen? No hay recursos, no hay inversión en salud mental. Entonces,
yo me pregunto, ¿no? Esto lo vengo diciendo, en este momento, en las comunidades terapéuticas, por ejemplo, conozco varias en la provincia de Buenos Aires, la Mesa Nacional de Adicciones ayer sacó un comunicado, la semana pasada también, no reciben las becas que ellos tienen de internación de gente que está internada por Cedronar, no recibieron el pago de enero, de febrero ni de marzo. Las comunidades terapéuticas las está manteniendo la comunidad, las familias, las iglesias. Entonces, si no podemos ni siquiera mantener ese básico, que es una persona que pide ayuda, que se quiere internar, lo interna, y la madre viene al grupo y me dice, pero Marina, no tienen cómo sostenerlo, nos dicen que van a cerrar. ¿Cómo puede ser? ¿No hay plata para eso? ¿Y va a haber plata para sostener una ley que cambie todo esto? Esto es, los recursos se van a... Ni hablemos de discapacidad y todo eso. Entonces, si hay una decisión política de invertir realmente en salud y sobre todo en salud mental, yo lo quiero ver y quiero escuchar esa discusión en diputados, que va a ser apasionante. Ojalá sean mucho más los que estamos de acuerdo con el cambio que los que no, ¿no? Ese es el pedido entonces que queda marcado, el pedir recursos y que haya realmente un interés político para que haya recursos para atender toda la problemática de salud mental, que siempre se lo entiende la salud mental en temas más extremos, pero como vos bien remarcabas, la salud mental ahora nos está atravesando transversalmente en distintos aspectos, y hay distintas cuestiones, más que nada relacionadas con la modernidad, con la tecnología, las redes sociales y demás, que traen consecuencias nefastas que es importante atender cuanto antes. Con el consumo, Sí, no claro. olvidemos la causa del propofol y el miedo al fentanilo. A ver, hay países Totalmente. que están, en Estados Unidos se mueren 100.000 personas por el consumo de fentanilo, ya está en la Argentina. ¿Estamos haciendo algo? ¿Hay alguna campaña que diga que el fentanilo te va a matar realmente? Ya tuvimos en una semana dos muertes, ¿no? La adicción crece, pero de una manera que no te das una idea. Entonces, me parece que en la agenda hay mucho que trabajar, muchísimo que trabajar, y bueno, ese es el laburo que nosotros hacemos, además de asistir a familias que, si quieren, le paso el aviso, es los jueves a las 5 de la tarde en el Museo Larreta, en Belgrano, en Mendoza 2250. Es un grupo completamente gratuito, no te tenés que anotar, no tenés que avisar nada, vas, te sentás, no te obligamos a hablar, recibís contención, ayuda, asesoramiento, todo gratis. Ese es el trabajo que nosotras hacemos, y difundir la necesidad del cambio de la ley para que esas familias no vengan desesperadas a decir, fui a intentar y no conseguí nada, no logré, no hay recursos, no hay esto, no hay aquello. Eso es nuestro trabajo y bueno, con eso lucho. Y por todo eso te agradecemos, Marina. Muchas gracias por charlar con nosotros. Por nada, les mando un beso a todos. Muchas gracias a ustedes. Un beso enorme. Y ojalá que este proyecto de cambio a la ley de salud mental llegue definitivamente al Congreso y se hagan las modificaciones que son necesarias hacer, y que existan realmente los recursos necesarios para transformar un tema que hasta ahora no se había tratado demasiado, para que se lo empiece a tomar en serio y se tomen cartas en el asunto. Sí, no se conoce todavía el proyecto, como No. ella bien mencionaba. Sí. Se anunció ayer que se iba a enviar, pero aún en la Cámara de Diputados no entró en la mesa de entrada, valga la redundancia. Uh-huh. Tiene que enviarlo del Poder Ejecutivo y aún no se conoce la letra del proyecto. A esperar por eso. 12:53. Nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com.
En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música. Mañanas de Now. Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes. Y de también otros sectores, incluso los que tuvieron una buena performance en la actividad económica, porque imagínate, minería, por ejemplo, tienen que llevar la carga de lo que sacan en las minas Sí. a los puertos, a los centros y demás, y tienen rutas en las que no se puede pasar un camión, por ejemplo, ¿no? Y que es muy difícil. Así que de todo esto habló Luis Caputo. Escuchemos qué es lo que defiende él A ver. de su lado. Todo lo que es logística en Argentina en los próximos 2 años va a haber un cambio, pero realmente muy, muy grande. Y eso para nosotros es bajar el costo argentino. Cuando se habla del costo argentino, yo por lo menos tengo una diferencia importante con algunos economistas. Atacar el costo argentino es atacar
el tema impositivo, es bajar impuestos, bajar regulaciones y mejorar la logística. Bueno, hablaba de bajar impuestos, mejorar la logística y el costo argentino. ¿Qué es el costo argentino? Todo esto que se le agrega de por sí al negocio, desde el costo laboral, del pago de salarios y los impuestos que pagan las empresas, el sector privado por los salarios, los otros impuestos que se le suman. Por ejemplo, si vos tenés una fábrica en un municipio, tenés que pagar los impuestos municipales y sumás lo de la provincia y sumás los de la nación. Y de todo esto se quejan en términos de competitividad desde el sector privado, porque dicen, si por ejemplo, como pasó el año pasado, Brasil devaluó y sus productos están más baratos en dólares, el resto del mundo va a venir, y si producimos lo mismo, va a venir a comprar a Brasil y no va a venir a comprar a Argentina, porque aunque yo quiera bajar mis costos, no puedo, porque tengo que pagar todos estos impuestos y tengo que pagar toda esta carga. Lo que dice Caputo es: nosotros vamos a bajar impuestos en lo que va del gobierno de Javier Milei. Hay algunos impuestos que se redujeron, no son los de la actividad, sino que son, por ejemplo, el de bienes personales, cuando fue el blanqueo, que es un impuesto al patrimonio, a lo que vos tenés. En su momento fue el impuesto país, que era el 30% más a las compras de divisas, que ese no se eliminó, sino que se dejó que se dejó vencer. Básicamente, entre otros, pero que no son los vinculados justamente a la actividad económica. Sí, quizás las retenciones al agro, que tuvieron ahí una baja importante, pero más allá de eso, y que solo afecta a un sector en particular, claro, no hubo por ahora. Promete hacerlo. Igual, de todas maneras, la reforma tributaria, el gobierno asegura hacia adentro y en off the record que todavía no está preparada, que no sería este año. De hecho, hubo algunas cuestiones impositivas metidas ahí en la reforma laboral, que ahora está judicializada, pero no una reforma tributaria en sí. Vimos también los problemas que tiene de recaudación, que viene cayendo hace 8 meses la recaudación. Entonces, el espacio para una reforma tributaria está complicado. Vamos a el segundo audio, en el que habla de justamente el tipo de cambio y qué piensa el gobierno hacer con él. Nosotros no vamos a hacer nada entonces, ¿qué hacían para compensar todas esas malas decisiones políticas? Les daban tipo de cambio. Entonces, un tipo de cambio más depreciado, que en definitiva que era mayor pobreza para los asalariados, mayor pobreza para todos los argentinos. Nosotros, como siempre, atacamos los problemas de fondo. Entonces, ¿qué estamos haciendo y vamos a seguir haciendo? Vamos a bajar impuestos, vamos a seguir bajando impuestos, vamos a seguir bajando regulaciones y vamos a mejorar toda la logística. Esa va a ser la forma de bajar el famoso costo argentino. Bueno, vuelve a rechazar una evaluación para justamente mejorar la competitividad de los productos argentinos. Le echa la culpa a gobiernos anteriores que se manejaron con mover solo el tipo de cambio para mejorar ahí los ingresos. Al principio, y también en su discurso, que no fue tan largo, fue bastante corto, unos 25 minutos, habló de la resistencia de algunos sectores, del sector del periodismo, que venden una realidad que no es. Él cuestiona esto y habla del periodismo del... siempre recibe alguna crítica chivo por algún lado. ¿no? Sí. Bueno, estamos en un momento en el que el periodismo está siendo foco del gobierno, ¿no? Con los acreditados en Casa Rosada. Igual me cuesta entender cómo se traduce, a la gente de a pie, que tiene que esperar una hora el colectivo, quiero decir. O sea, es más para la tribuna misma del gobierno y su narrativa, si querés. Es una búsqueda de enemigos. Sí, guerra cultural. Que evita que miren lo de la batalla cultural, de la hora que tienen que esperar. Una también, distracción. pues. Sí, es una búsqueda de enemigos, así como lo hace Milei con un Paolo Roca o un Javier Madenes Quintanilla para buscar enemigos en el sector privado, y también lo hace Milei con el periodismo. Luis Caputo replica este mismo esquema que está sosteniendo hace rato ya el gobierno, de buscar un enemigo respecto del relato. Se ha vuelto como un en este vocero caso. Caputo, ¿no? Ahora que está Adorni en capa caída, dio entrevista el domingo, ¿no? Con Luis Majul, ha aparecido en varios foros o escenarios estos días. Caputo, No sé si es el mejor vocero, pero encontró ahí ahora a alguien que hable de economía o intente explicarla. te diría que no es nuevo, en términos de que en este gobierno
Caputo, que ya fue ministro de Finanzas de Mauricio Macri 2016, 2017, fue presidente del Banco Central en 2018, y que cuando se va del gobierno de Macri se va muy cuestionado, aparece aquella foto en la playa. En la playa, bueno, ¿te acordás? Pasan varias cosas. En el libro de Juan Luis González, no me acuerdo si es el primero o el segundo hace, sobre la gestión Milei, habla de cómo Luis Caputo en esta parte del gobierno viene renovado, convencido del modelo y desde una faceta un poco más espiritual incluso. Y ahora no tanto, pero hace 2024, 2025, el rol que tenía, de cubrir eventos empresarios, por ejemplo, lo veías a un Caputo con un rol más de los vengo a invitar a invertir, a que sigan este camino, más profetizando justamente el modelo, ¿no? Ahora pareciera que está en una postura más defensiva. Más aguerrido y buscando justamente repetir este esquema de lo que está haciendo el gobierno, que es buscar un enemigo, en este caso en el periodismo. 13:05, la temperatura se mantiene bastante estable, 18.2. En un ratito hablamos con Ezequiel, en un ratito actualizamos la situación del tránsito. Empieza a llegar gente al Congreso, ya empieza a haber cortes en la zona del Congreso. Vamos a hablar, Mauri, de lo que va a pasar esta tarde en el Congreso. Sí, porque se vota la ley de la reforma, así que vamos a contar detalles y qué va a pasar puertas afuera del Congreso. Todo eso en un ratito nada más, porque ahora vamos a escuchar música. De 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos.
979now.com. En las mañanas por Now 979. No somos nadie, 1309 hasta las 14 le estamos haciendo compañía y queremos saber ya mismo cómo va a estar el tiempo en un día que por lo menos durante la mañana y hasta esta hora la temperatura se mantuvo bastante estable. Ese, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eleonora? ¿Cómo andan, chicos? Sí, se mantiene estable la temperatura y se va a mover poco el termómetro, aunque va a subir unos graditos más. Y ahora tenemos cielo cubierto, pero de a poquito pueden ir apareciendo algunos claros. Tampoco podemos descartar algún chaparrón aislado en parte de la tarde, ahora el comienzo de la tarde. Después ya la chance de precipitaciones la dejamos a un lado hasta el fin de semana. Así que hoy la máxima rondará unos 20-21 grados, estamos muy cerquita, cielo cubierto que va a ir apareciendo algunos claros con algún chaparroncito todavía, pero a la noche ya no hay chance de lluvias. Y mañana y pasado ya con sol, ascenso de temperatura, así que espectacular lo que viene. Dijiste que las chances de lluvias las dejábamos de lado hasta el fin de semana. Sí, hasta el fin de semana, porque el domingo empieza a aparecer ahí una probabilidad de algunas precipitaciones. Así que vamos a estar observándolo, los modelos, a ver si esto va cambiando o no, pero el fin de semana no estamos totalmente libres de esta chance de precipitación. Igual falta todavía un poquito. Sí, todo puede cambiar. Se puede acomodar. Claro, todo se puede acomodar. Yo paso el alias y acomodamos. Además estamos viviendo en un mundo de mucha incertidumbre, así que ¿por qué le vamos a poner tanto peso al pronóstico del tiempo, no? Vamos paso a paso. Paso a paso, día a día. Gracias, Ese. Exactamente. Chao. Y recién te lo contábamos, en el Congreso ya se empieza a acercar la gente, ya hay vallas, ya hay montado un operativo. En un rato empieza el debate por la ley de glaciares y queremos saber cómo está el tránsito en la zona y en lo que resta de la ciudad de Buenos Aires. Romy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Elio. Bueno, súper complicado todo lo que es el tránsito en la zona del Congreso de la Nación. Los vallados policiales ya están colocados. Hay cortes en Avenida Rivadavia y Entre Ríos, un punto clave del lugar del Parlamento. Además en Hipólito Yrigoyen y Solís y en el corredor Entre Ríos a la altura de Alcina. Están los vallados, pero hay desvíos, pero generan muchísimas demoras. Una alternativa es desviar en Avenida Entre Ríos y Belgrano, que va a ser una de las mejores opciones, además de Hipólito Yrigoyen y Combate de los Pozos. Te diría que hasta que termine todo lo que va a ser el debate en la zona del Parlamento, evitarlo, porque vas a tener demoras en todos los alrededores a los que son las inmediaciones al Congreso de la Nación, porque ya también van a ir llegando algunos manifestantes como ambientalistas. Después, el otro corte que se está dando es en Viamonte, entre San Martín y Reconquista, es un corte total que también genera algunas complicaciones. Vos sabés que por el vallado que está puesto en la zona del Congreso de la Nación, además como medida preventiva, el subte no está parando en la estación Congreso de la línea A. Tienen que subir o bajar en una estación anterior o posterior. Eso sería el fuerte a esta hora en materia de movilidad, que todo está concentrado en la zona del Congreso de la Nación. Elio. Muchísimas gracias, Romy. Chau. Y nos metemos de lleno en lo que acaba de suceder, que terminó la declaración de la escribana de Adorni. Sí, Mónica Nechevenko salió de Comodoro Pi después de 2 horas y media, casi 3 horas, respondiendo preguntas ante el fiscal Gerardo Policita, que tramita la causa por supuesto enriquecimiento ilícito del jefe de gabinete, Manuel Adorni. No sabemos todavía qué respondió, eso trasciende después con el correr de las horas de fuentes judiciales, pero estuvo bastante tiempo declarando. Recordemos que ella tiene que explicar, o al menos supongo, le habrán preguntado sobre cómo Adorni se hizo con su primer departamento donde vivía en Avenida Asamblea, en Parque Chacabuco, cómo lo hipotecó para adquirir, o sea, sin venderlo, cómo consiguió la hipoteca para adquirir donde vive ahora, en la calle Miró al 500, en Caballito, y a su vez cómo su mujer compró una casa en un country, el country Indio Coa, en Estación de la Cruz. Esas 3 propiedades son las que están bajo la lupa de la justicia para tratar de encontrar la traza de lo que yo digo, la ruta del dinero de Adorni. Y la escribana es una pieza clave en esta trama. Seguramente con el correr de las horas, como decías, vamos a conocer un poco qué fue lo que dijo. Y de última mañana lo podemos analizar tranquilo.
Había Pero muchos lo periodos. importante es que estuvo 3 horas, casi 3 horas, y cuando salió recién, que toda la Sí. prensa la fue a abordar, Ahí va. había mucha expectativa y ella dijo, no voy a decir nada, contesté preguntas, Exacto. tenía que declarar y como testigo, Pero no está obligada a decir imputada, la verdad. pero bajo juramento. Exactamente. Gracias, Mauri. El centro del día pide equilibrio. No somos nadie. Now, 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Hay un tema del que se habla todos los inviernos, prácticamente cuando empieza a aparecer el frío, y uno lo siente a veces un poco recurrente, pero igualmente necesario, porque después estamos lamentando distintos sucesos. Estoy hablando de que con los primeros fríos tenemos que empezar a tomar los primeros recaudos acerca del monóxido de carbono, este veneno silencioso y imperceptible, para justamente tener que prevenir estas muertes por intoxicaciones con monóxido que muchas veces y casi siempre todos los veranos, la tengo con el verano. Creo que quiero que llegue el verano. Tu alma está en el verano. Mi alma está en el verano, pero yo quiero el invierno. Que todos los inviernos nos trae consecuencias que son bastante nefastas. Estamos en comunicación con Héctor Bersel, es médico toxicológico, para hablar justamente de esto y para dar estos primeros pasos que todos tenemos que tomar para tomar los recaudos necesarios en el cuidado con el monóxido de carbono. ¿Cómo estás, Héctor? Eleonora Pérez Caresi te saluda. Hola, Leonora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es lo primero que uno le tiene que prestar atención y lo que uno ya ahora inmediatamente debería hacer antes de que empiecen los fríos más fuertes? A ver, no es una sola cosa, son un montón de cosas y valoro mucho el papel que tienen los periodistas como vos que empiezan a advertir esta situación que pasa todos los inviernos antes de que tengamos un caso fatal, ¿no? Lo primero que hay que hacer es saber que el monóxido de carbono es incoloro, inoloro, es decir, que no lo se puede ver y no se huele. Es decir, que puede haber producción de monóxido de carbono sin que se den cuenta. Las últimas muertes que tuvimos justamente fue de una familia donde no sintieron nada y solo se salvó el chiquito porque estaba en un lugar absolutamente, perdón, que me estaba entrando el llamado. Sí, fue una familia que salió absolutamente solo y por eso, digamos, se salvó. ¿Qué hay que hacer? Revisar las estufas todos los años por gasista matriculado, no calefaccionar con con braseros. Los braseros hay que dejarlos afuera de la casa cuando se utilizan, de la noche, en todo caso tirarse lo que se dice, tirarse el placar de encima. Y ante cualquier síntoma tipo dolor de cabeza, vómitos, náuseas, hacer una consulta como corresponde, ¿no? Héctor, ¿cada cuánto dijiste que había que hacer los controles en las estufas? Una vez por año. Una vez por año. Con gasista matriculado. Bien, y además siempre mantener una endijita de alguna ventana y mantener la siempre ventilación. Mantener algo abierto. Exactamente. ¿Cuál es el proceso mediante el que el monóxido de carbono, cómo es, ingresa al cuerpo y qué pasa con eso en la sangre? ¿Cómo es que se llega? Se junta con la hemoglobina, se forma carboxihemoglobina, no hay transporte de oxígeno y eso es lo que produce toda la intoxicación. Que puede llevar a la muerte, ¿no? Si no se controla. Que puede llevar a la muerte sin ningún tipo de problema, porque además el paciente se puede desmayar. Una de las cosas importantes, si alguien entra a un domicilio donde hay alguien desmayado, lo primero que hay que hacer antes de atenderlo es abrir una ventana. Claro. ¿Te sorprende que todos los años, como médico toxicólogo, ¿no? ¿Te sorprende que todos los años tengamos que reforzar esta idea? No me sorprende, me da bronca. Héctor, ¿y hay estufas que son más seguras que otras? Sí, las de tiro balanceado, controladas una vez por año. Claro. Pero siempre con un control anual. Exactamente. Y si no, lo eléctrico, ¿no? Que lo eléctrico es una alternativa. Lo eléctrico es una alternativa, pero dicen que es más caro, la verdad que no sabría decirlo. Sí, creo que sí es más cara el consumo eléctrico, ¿no? Ante cualquier duda les dejo mi mail, hectorbersel@hotmail.com, con B larga y Z, hectorbersel@hotmail.com, y les agradezco que hagan este tipo de campañas.
Lo importante, para que quede remarcado, cualquier tipo de calefacción que tengas en tu casa, cualquier tipo de estufa que tengas en tu casa, necesita que sea revisada anualmente por un gasista matriculado. Exactamente. Y siempre, no importa la temperatura, cuán baja sea, siempre que tengas algo de calefacción encendido en tu casa, tenés que tener un poquitito, una ventana abierta, una puerta abierta o algo para que haya una ventilación. Claro, ¿cuán abierto tiene que estar algo para que ya haya ventilación? Con un poquito alcanza. Con un poquito alcanza. Lo que la legislación dice que tiene que haber un respirador abajo y uno arriba. Perfecto. Muchísimas gracias, Héctor. Muy bien. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Now. Turismo City. Paga menos por viajar. ¿Buscás delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @Baquiano Almacén o visita su tienda online y probá lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. El día avanza sin necesidad de correr. No somos nadie. Now, 97.9. Tu nueva radio. Naste Now. Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker. Con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker. De lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9.
Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. No somos nadie. Por Now 979. Bueno, venimos de escuchar a Mick Jagger y se acuerdan que ayer hablábamos de los Stones y de esta fotografía del avión de los Stones que empezó a aparecer en la página oficial de ellos, dándonos este incentivo y esta ilusión de Decime que ya vuelvan, están arriba vuelvan del a avión girar. en la siguiente No, foto. todavía no te puedo decir eso, lo que sí es que en favor. redes sociales empezaron a circular muchos rumores y uno de los rumores, también habíamos hablado de esto de la artritis de Keith Richards. Uno de los rumores es que tal vez no hagan una gira convencional, sino que lo que hagan es una especie de residencia en algún lugar que pueda incluir algunas ciudades específicas. Lo bueno que, lo que tiene a favor nuestro es que a ellos les gusta mucho Argentina, les gusta mucho el público nuestro, por lo cual si tienen que elegir ciudades y si bajan a Sudamérica, sería Buenos Aires. Claro. Sí. ¿Tienen qué? No hay chances de que sea no. Eso Río nos de deja, Janeiro. claro, eso nos deja como esa puertita Ojo, en Río abierta. tocaron en la playa gratis. ¿Para cuántos millones? Ay, Para no me mucha acuerdo, pero un gente, montón de gente. Tocaron sí. gratis en la playa. Es ese Copacabana. recital anual que hacen en Copacabana, que siempre llevan un artista Y les distinto. tocó Y ellos Rolling estuvieron. Stone. Acá no estuvieron vinieron. ahí. Bueno, pero el 9 de ahí, julio. pero ahí no era una gira, ahí era un show específico que Sí. estaba como. Sí, algo como que hace el planeado. Estado de Río de Imagínate Janeiro, si aparte. vienen en la 9 de julio. No. Me Es muero. imposible. Pará, contá por favor cuál es la pista, porque... Esa es la que le tengo que decir. Sí, pero ¿cómo sería la residencia? O sea, No, bueno, hay que esperar. Hay un que mes de esperar. Rolling Stone en Buenos Aires, No imagínate. en nuestro país, pero serían residencias, distintas fechas en lugares específicos. No sería una gira como la que cancelaron hace año y pico. Claro, que tengan que mucho- que tenían tenga un road muchas trip. fechas en Europa y que no las pudieron llevar a cabo. Esto sería como algo distinto, un poco más pausado, pero también más intenso para las ciudades que elijan. Me encanta. Hay que estar atentos a ver qué es lo que Ojalá. sucede. También se dieron a conocer imágenes del documental de Michael Jackson, que es en realidad una ficción, porque está ficcionada toda la vida de Michael Jackson. Y claro, los productores, ellos cuidan mucho el contenido y cómo quieren contar la vida de Michael Jackson, y también está la familia metida como directores creativos de. Así que lo que vamos a ver Y en este supervisando. documental, en este documental de Michael Jackson que se va a estrenar el año que viene, va a ser la historia de Michael Jackson, pero nunca van a tocar el tema de las denuncias. Claro. Van a desviarse por su lado artístico y personal hasta ahí, porque no se van a meter en el lado por el lado de las denuncias de El lado abuso y todo oscuro lo que de Michael sucedió. Jackson. El lado oscuro, y bueno, él nunca quiso hacerse cargo de... De hecho, se cambió color de piel, así que por eso. Va a ser un documental o una ficción, de acuerdo a cómo lo están armando, bastante lavada en ese sentido, por no decir completamente limpia por ese sentido. Esperen, se anunció fecha de BTS, ya se agotaron las entradas. Así que si querían Una ir, nueva era. Una nueva fecha. Una nueva. El lore de BTS, me encanta. Si querían ir, no No van a poder. no, el viernes arranca la venta general de entradas, pero todas las preventas para Claro. todos aquellos que son ARMYs ya se acaban de agotar. Dicho esto, Mauri, vamos con vos porque lo que viene ahora es en hora y media más o menos la ley de glaciares en el Congreso. A las 15 está citada la Cámara de Diputados para tratar la sanción definitiva de la reforma de la ley de glaciares. Es importante para el gobierno porque hay detrás una serie de empresas mineras, pero sobre todo también provincias aliadas al gobierno que quieren cambiar la ley para poder apuntalar inversiones justamente en sus territorios. Sobre todo son las provincias cordilleranas. Está la mesa del litio y la mesa del cobre. Tenemos San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Mendoza. Esto es importante porque son provincias de diferentes partidos políticos, diferentes colores políticos, por lo que se estima que el apoyo al gobierno o la ley, sea transversal. O sea, puede que se quiebre incluso el peronismo
apoyando este la reforma de la ley de glaciares. En el oficialismo cuentan con 130 votos de piso para dar la sanción definitiva, así que casi que están confiados. Eso lo vamos a saber cuando se abra la sesión a las 15, entre las 15 y 15:30, que es el plazo que hay de rigor de espera para que haya quórum. Tiene que haber 129 sentados para que se abra la sesión. Si ya hay 129 sentados, 130, da la pauta de que a la hora de votación, que puede ser durante la tarde, noche y capaz que a la madrugada, porque puede haber muchos oradores, se estimaría que ya tiene la sanción definitiva. ¿Qué dice la ley? Plantea un cambio en la categorización de lo que se entiende por zona glaciar o periglaciar. Entonces, habilita que en la zona periglaciar se explote minerales y a su vez le da más prerrogativas a las provincias para que definan explotar sus espacios. Las provincias son las tutoras de los territorios, lo dice la Constitución, pero hoy la ley vigente le daba al gobierno también, al gobierno nacional, digamos, más allá de quién esté, una pauta ahí de decidir inversión o no, y a su vez había un la control. potestad antes estaba a cargo del gobierno nacional, ahora esa potestad... Y también una revisión técnica, científica, que ahora se quedó más relativizada la cuestión técnica científica. Eso es lo que una de las principales críticas, porque queda casi a discreción política la necesidad de definir qué es zona periglaciar y qué no, y en definitiva si se explota o no se explota. Entonces, casi el gobierno tiene la confianza de que llegaría a 130 de piso para avanzar en la ley, y afuera del Congreso hay convocada una manifestación de grupos ambientalistas, también de la izquierda y grupos opositores del peronismo contra la reforma. Por eso hay todo un vallado en estos momentos frente al Congreso para evitar que los manifestantes lleguen hasta la escalinata del Congreso. Hoy a la mañana Greenpeace hizo una manifestación y puso una pancarta en un monumento ahí en la plaza frente al Congreso, y bueno, terminaron detenidos algunos ambientalistas. En este contexto, ayer fue el paso decisivo, porque ayer tuvo dictamen el proyecto del gobierno y defendió Luis Lucero, que es el secretario de Minería, que fue denunciado penalmente por haber participado como abogado de mineras. Él se excusó por haber sido abogado de proyectos mineros como el Pachón y Agua Rica y Alumbrera, que es de la minería Mara. Entonces, ayer lo denunciaron penalmente y le pidieron que se excuse de exponer en la comisión, en la Cámara de Diputados, pero él se expuso igual, y esto decía. Experiencia. No tengo nada de qué arrepentirme. Es más, le diría que le agradezco la pregunta porque estoy orgulloso, muy orgulloso de decir que he trabajado para mineras. Estoy orgulloso de decir que he trabajado con geólogos, con ingenieros de minas, con economistas que me han enseñado todo lo que esta industria tiene para aportar al país. Y veo con absoluto deleite que hoy se esté debatiendo en el Congreso esta ley y ahora paso a responderle, creo que al diputado Pitrola, que trata de acusarme. Si usted cree que yo me siento acusado por lo que dije en el 25, no, ratifico todas y cada una de las palabras que ahí dije. Usted me pregunta, ¿qué pasó que ahí no dijo nada de glaciares? Primero, yo no pretendía agotar todos los temas. Podría haber hablado 1 hora de glaciares ese día, pero preferí no hacerlo. Ahora, usted mismo dijo que su candidato presidencial en el 23, además de todos los otros, hablaban de minería. Y usted me pregunta a mí qué pasó. Pregúntele a Massa qué pasó. ¿De acuerdo? Pregúntele a su candidato qué pasó. Bueno, ya hablaba Luis Lucero ayer en la comisión de la Cámara de Diputados, que firmó el dictamen y se pasó hoy al recinto. Luis Lucero denunciado por haber participado como abogado de minero, y él lo dije sin problema, ¿no? Abiertamente. Entonces recordemos, San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Mendoza son las provincias detrás de este proyecto que el gobierno también acompañó y que tendría hoy, esta tarde, la sanción definitiva en la Cámara de Diputados. Entre las 15 y las 15:30 entonces arrancaría Arranca la sesión, es cuando se abre el quórum, y de ahí hay cuestiones de privilegio y hay oradores, así que puede que sea la tarde-noche. Si hay mucho debate entre los diputados, bueno, se puede extender hasta el momento de la votación. Mañana seguramente tenemos la foto completa y la analizamos bien.
Euge. Bueno, vamos a hablar de una reunión que hubo hoy entre las 6 cámaras más importantes empresarias del país y Peter Lamelas, el embajador en Argentina estadounidense. Una reunión que fue programada de alguna manera, según cuentan quienes estuvieron ahí en la reunión. El G6, verán los que están en pantalla la foto que tenemos, igual para quienes están escuchando lo voy a ir contando. En las puntas todavía no pude determinar quiénes son porque me parece que son de la embajada, pero lo importante son quienes están alrededor del centro, que es Peter Lamelas, ¿no? Adelmo Gavi, de la Bolsa de Comercio, Mario Grimman, de la Cámara Argentina del Comercio también, Nicolás Pino, de la Sociedad Rural, Martín Rapalini, a la derecha de Peter Lamelas, que es el titular de Unión Industrial Argentina, Gustavo Weiss, de la Camarco, y Javier Bolsico, de ADEVA. Camarco, perdón, es construcción y ADEVA es los bancos. Los 6 sectores que representan, si querés, como la institucionalidad del sector privado en Argentina. Según me comentan, fue una reunión programada para, de alguna manera, tener una... No tener una foto, pero eso es como la conclusión que saco yo, pero sí como tener esta ida y vuelta con el embajador para presentarle la situación de cada sector. Me comentan que la construcción hizo su descargo en términos de el difícil momento que está atravesando la construcción, lo mismo la industria y el comercio. Y lo estoy diferenciando de esta manera porque ahí tenés sectores ganadores y sectores perdedores en estos últimos 2 años y sobre todo en este último tiempo. Como decía, construcción, industria y comercio más abajo. Bancos con algunos balances negativos en el último tiempo, pero la intermediación financiera creciendo como parte de la actividad económica. El agro, que está esperando ahora una cosecha gruesa récord. Y por otro lado, la Bolsa de Comercio, que tuvo unos primeros años del gobierno de Javier Milei muy buenos y tiene la expectativa todo el tiempo de la salida a los mercados, pero bueno, que todavía no está ocurriendo. Esto también al mismo tiempo, según me comentan, hubo un refuerzo del apoyo estadounidense a Milei. Incluso, y esto no parte de la reunión, sino de otras interacciones que viene teniendo justamente los empresarios con terminales en Estados Unidos, que dicen que respecto de todo lo que está pasando con la guerra, con las elecciones que vienen ahora en noviembre, legislativas para Donald Trump, y todo lo que está pasando en Estados Unidos, con Argentina teniendo un crédito tan grande como los $20.000 millones del swap estadounidense y el acuerdo comercial con Estados Unidos, que está en vías de empezar a gestionarse justamente en Argentina, de alguna manera va a encontrarse la forma en la que, aunque pase todo eso, Argentina igual sostenga el acuerdo, sostenga el financiamiento que tiene hoy en día de los $20.000 millones de dólares, y sostiene una buena relación, en este caso también, con el sector privado argentino, que está de acuerdo justamente con este acuerdo comercial con Estados Unidos. Mauro, actualizamos esta tregua fragilísima en Medio Oriente. Muy frágil. Irán sigue con la amenaza de retirarse el cese al fuego. Si Israel no cesa con el intercambio de fuego con Hezbollah en el Líbano. También se reportaron esta mañana, lo mismo que habíamos dicho antes, ayer por la noche, después del cese al fuego, los ataques iraníes. Dijimos que esto era algo común en Medio Oriente, que en general Irán, como hacía Hamas también, Hezbollah incluso quieren tener la última palabra, por eso habían hecho esto. El tema es que, bueno, Israel está intensificando, desde mi punto de vista, los ataques sobre el Líbano contra Hezbollah, porque ve que probablemente lo presionen para dejar de hacerlo. Entonces está intensificando ahora por lo que no va a poder hacer probablemente en las próximas horas. Vamos a ver cómo se mantiene esto. Un líder que empezó a tomar protagonismo diplomático, pero no es más que eso, es Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, que había estado también medio desaparecido en toda esta cuestión, para anunciar un cese al fuego y que se mantenga esto por la seguridad de todos. Por supuesto, de manera diplomática, Turquía quedó ciertamente desdibujada en todo este conflicto. Y me gustaría decir unas palabritas sobre China, porque lo mencionamos antes, que China había presionado a Irán para aceptar el cese al fuego. Dijimos que China es un país
que no solo es fundamental para los Estados Unidos como su principal rival y también socio comercial, ambas, sino también para la Argentina y para todo el mundo, ¿no? Que tiene otra visión, que piensa de manera distinta. Es muy interesante cuando uno ve cómo se presenta el conflicto en China, incluso con videos hechos con inteligencia artificial como si fuese la década del 50, con animales, un águila que ataca un gato persa, no el águila como Estados Unidos, el gato persa como Irán, de forma, si se quiere, cómica, pero posicionando al personaje que representaría a China como una potencia benévola que no le interesa el conflicto, sino que le interesa hacer negocios y la paz. Que es como se vende China al mundo, ¿no? Uno puede hablar, bueno, está el tema de Taiwán, ¿no? Que en algún momento China va a invadir Taiwán. Sí, probablemente, no sabemos cuándo y tiene tiempo para esperar. Entonces, China es como que se presenta frente a una potencia que destruye como Estados Unidos, desde su punto de vista. China se perfila como una potencia que construye, sobre todo por la gran inversión de infraestructura que tiene y numerosos puertos, sobre todo en el continente africano, en Medio Oriente y también en América Latina, que está construyendo China y que le sirve mucho más un mundo de paz que un mundo de guerra. Por eso está presionando por la cuestión diplomática. Hay que recordar lo siguiente también. China mantiene esta estrategia de la paciencia. Sí, la paciencia china, ¿no? La paciencia de esperar, actuar mientras espera, pero esperar, por supuesto, con un crecimiento que ya no está creciendo a tasas chinas como al principio del siglo XXI, en la primera década, sino que está creciendo más lento, pero que se mantiene, que sabe cómo sobrevivir y sobre todo con una figura rutilante que está opacando a todas las demás, que es el presidente Xi Jinping, que es la primera vez desde Mao Zedong, o Mao Zedong, como le quieran decir, el de la revolución china y demás, que está más de 10 años en el gobierno. Ya lleva 13 años, pues el 2013 asumió Xi Jinping, sus antecesores estuvieron 10 años y anteriormente, después de Mao, estaban 5 años nada más, y él hace recambios constantemente dentro del Partido Comunista Chino y también dentro de la estructura militar, porque recordemos que el Partido Comunista y el Ejército gobiernan prácticamente todo, pero él sigue ahí. Él sigue ahí, presente. Tiene más de 70 años, yo calculo que va a seguir unos cuantos años más y veremos cómo se va a perfilar China con este conflicto. Porque no solo va a querer que termine, sino que cómo se va a inscribir China en el nuevo Medio Oriente y qué va a hacer Estados Unidos frente a eso, ¿no? Recordemos que Donald Trump tiene prevista una visita a China para mediados de mayo. Iba a ser a finales de marzo, por la guerra se retrasó y hay que ver cómo va a ser esa relación y esa conversación entre Xi Jinping y Donald Trump en dos países que aparentan dialogar, pero que al mismo tiempo son los máximos competidores en el escenario mundial. ¿Se empieza a armar un nuevo escenario geopolítico? Bueno, en realidad yo creo que el escenario geopolítico se está rearmando desde que Estados Unidos no es más el superhegemón a nivel internacional. Antes era el hegemón internacional. Justamente la figura de Trump lo que hace es evidenciarlo, ¿no? Porque si bien se mete en conflictos ajenos, al mismo tiempo esa hipertrofia de Estados Unidos hoy le pesa al gobierno, le pesa al propio presidente Donald Trump, que de hecho él asumió diciendo nos tenemos que retirar de todo esto y ahora se mete, ¿no? Cómo van cambiando las cosas. Pero es un escenario en el que las grandes potencias juegan, cada una tiene su juego, y China es sin dudas la que tiene más claras las cosas, al menos por ahora. Yo, si no me equivoco, en un par de meses o años vamos a empezar a hablar mucho de la India también, ¿no? Que es otro país que está ahí medio desdibujado, enemigo de Pakistán, por supuesto, ¿no? Que está involucrado en las negociaciones en Medio Oriente, también con una relación medio extraña con China, así que me parece que el mundo va a empezar a mirar para el Medio Oriente y para el Océano Índico, si es que no lo está haciendo ya. El tema es que no salen las primeras planas, salvo cuando hay guerra. Gracias, Mauro. Now. Obsesivo de la limpieza del auto, experto en abrillantar neumáticos, fundamentalista de la microfibra. Vos, que bajarías del auto al que abra un paquete de galletitas, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track, un sistema de autogestión que te ayuda a resolver rápido y a seguir minuto a minuto tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228. Del 15 al 26 de abril, la ciudad más linda del mundo vuelve a ser la capital del cine independiente. Llega una nueva edición del Bafisi, con más de 300 películas en 9 sedes de la ciudad. Vení a sorprenderte con el mejor cine del mundo. Conoce la programación en bafisi.org. Buenos Aires, ciudad. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena.
La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. ¿Listo para el cambio? Brenson evolucionó y ahora somos Ford Taraborelli. Mantenemos el mismo equipo, la pasión de siempre y el respaldo que nos hizo líderes. Vení y abrí la puerta de tu nuevo Ford en nuestras sucursales de Recoleta, Caballito, Vicente López y Bariloche. Ford Taraborelli, otro nombre, una nueva historia, la misma pasión. Justo antes de que tu día haga clank. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14 por Now. 97.9. .45, de a poquito nos vamos acercando a las 2 de la tarde, 19:02 la temperatura en este momento, y lo decíamos más temprano. Nos enteramos de que hoy es el día de la empanada y queremos hablar al respecto con nuestro querido Juan Manuel Escribal, que todos los viernes nos manda empanadas de La Chancha y los 20. ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Qué tal, chicos? Un gusto saludarlos. Gracias por estar. Igualmente. ¿Cómo se vive el día de la empanada en un local de empanadas? Y la verdad que es maravilloso. La gente empezó de un tiempo a esta parte a reconocer las fechas particulares de la comida y hoy es uno de esos. ¿Por qué es el día de la empanada? Mira, la realidad no conozco mucho la historia gastronómica de esto. Incluso hasta me sorprendés. Pero creo que empezó a hacer tanta fuerza como el famoso locro. Ah, mira. ¿Cuál es la empanada que más se vende? ¿Cuál es el clásico? Y nosotros tenemos la empanada de bife de chorizo. Esa es la tope de gama, la ganadora. Esa es la que llega acá, ¿no? Los viernes, claro. Porque es una bomba. Esa misma. La frita, esa misma. la empanada frita. Esa misma, la super empanada. La empanada, para que sea la clásica empanada argentina, ¿tiene que ser frita o puede ser al horno? Mira, la realidad es que todo indicaría en la historia sí, que es frita, ¿no? Sí. Y con grasa en lo posible, para mantener ese gusto, para que sea sequita la masa y para que todo el relleno se luzca mejor, ¿no? Mira, acá estoy buscando, el Día de la Empanada se celebra en Argentina cada 8 de abril para homenajear a un chef, uno de los platos más icónicos y consumidos del país. No menciona qué chef. Esta fecha destaca la enorme variedad regional de este producto, de cual se consumen unos 10 millones de unidades por día. Esto es lo que dice este informe. La empanada, con raíces en la antigua Persia, es un emblema de la gastronomía nacional y de nuestra tradición. Siento igual con la empanada del origen de Persia, como vean que el queso y dulce también nació en Persia. O sea, para mí, yo elijo creer que la empanada es argentina. ¿O no? Lo Pero adoptamos, por supuesto. Ni chilena, argentina. Por supuesto. Es más, me voy a la época de la mazamorrera ya con la empanada vendiéndolo, con el pastelito. Olvídate. Juan Manuel, ¿cuál es tu top 3 de empanadas? Y a ver, yo te voy a hablar de nuestro negocio acá en La Chancha de los 20. Sí. Siempre la empanada de bife de chorizo, cortada a cuchillo. Espera, quiero hacer una salvedad. Ten en cuenta que nosotros estamos sin almorzar todavía y seguramente del otro lado también hay mucha gente sin almorzar. Lo estás tentando mucho. Claro, despacito. Y no mandaste empanadas hoy. Tenés que haber mandado hoy. Lo que mirá, es verdad, hoy en el día no te mandé, me quedé corto. A ver, la realidad que es esa, el público ya lo tiene como un clásico, ¿no? Bife de chorizo, empanada de pollo y jamón y queso. Bien. ¿Y la de verdura entra en calidad de empanada o...? Yo, a ver, voy a ir un poco en contra y a favor de... Nosotros vendemos carne, por ende, a ver, siempre aprovechamos todo lo que vendemos de nuestros productos para lucirlos en otros productos. Claro. No vendo nada de esa índole. ¿Cuáles son los secretos para hacer una buena empanada? Y yo creo que el buen relleno, el chimichurri seco, dejar enfriar el relleno una vez que lo tenés cortadito, independientemente a qué lo quieras hacer, dejarlo que tome el sabor la carne o el pollo, que macere bien. Y después, bueno, a ver, una de las grandes cosas que siempre se dice es la masa, ¿no? La masa casera,
enharinada en la superficie, que el cierre sea parejito, la buena cocción, la temperatura de la fritura y el buen encerrado, ¿no? Porque si la empanada está bien cerrada, cuando vos mordés, saboreás bien todo lo que estás comiendo. ¿Tienen a alguien que haga el repulgue, que decís, si esta persona hace repulgue, estoy segura o seguro de que no va a abrirse la empanada del horno? Yo creo que tengo los mejores hacedores y repulgadores de la gastronomía argentina, por lejos. Juan Manuel, para todos aquellos que nos estén escuchando y para nosotros también, que ahora ya estamos muertos de hambre y muy tentados por una empanada, ¿dónde te encuentran? Esto es, gracias ante todo, esto es Mosconi 3275, La Chancha y los 20. Los esperamos todos los días abiertos de 12 a 16 y de 20 horas a 01. Y feliz día de la empanada. Gracias, chicos, por estar siempre. Es un placer que nos acompañen ustedes a nosotros. Muchísimas gracias. Los queremos mucho. Gracias por estar. Igual. El centro del día pide equilibrio. No somos nadie. Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. 13:50 en todo el país. Mauri, acaba de hablar la escribana Adorni. Sí, habló ante lo... Mirá, cuando salió a la calle Sí. no dio declaraciones, pero después trascendió una ronda de preguntas improvisada que hizo adentro de Comodoro Pi. Y ella dice que las operaciones fueron normales, las operaciones de compra-venta de departamentos de Manuel Adorni, y que las jubiladas no le prestaron dinero. O sea, una cosa es, hay que identificar ahora, dinero constante y sonante, Cash. uno arriba del otro, crocante, como se dice en la calle. Y otra cosa es una hipoteca, ¿no? Que él después estará devolviendo en cuotas. Y dijo, el dinero, ¿cómo sacó el dinero Adorni? Pregúntenselo a él. No sé si tenemos alguna de las intervenciones de la escribana. Voy a contestar preguntas, así que las que pueda contestar y responder las voy a ¿Hace responder. cuánto que trabaja con el matrimonio Adorni? ¿Cómo? ¿Hace cuánto tiempo que trabaja Un con montón. ellos? Son como sois cliente mío hace un montón de años. ¿Ahora conoce? ¿Eh? ¿Recuerda la cantidad de operaciones que hizo con ellos? No, eso es un tema personal de él, así que sería revelar datos de clientes que a ninguno le gustaría. Bueno, ¿cómo fue la operación del departamento de Caballito? ¿Cómo es que estas dos señoras le venden al departamento y a su vez le prestan la plata para comprarlo? Bueno, no, esa es una parte que está de lo que hay de higiene en el juzgado, así que supongo que... Pero él no puede contar de eso. No porque le es puedo rarísimo. contar. A ver, no le puedo contar. Ay, en serio me molesta. Al país le molesta también. Pero no juro. ¿Usted justificó los fondos? ¿Alguna irregularidad en las certificaciones que hizo? ¿Cómo? ¿Usted advirtió alguna irregularidad? Ninguna. ¿Los fondos estaban justificados? ¿Cómo? ¿Los fondos, usted justificó el origen de los fondos? Bueno, esto es una pregunta legal y también está todo en el juzgado. Nada, estaría largo para explicarlo, pero ningún problema. Si me puede desarrollar un poco porque se prestaron el dinero. ¿Tenían capacidad económica para No prestaron esa plata? dinero. Partimos de la base que no prestaron dinero. ¿Y entonces? Puntos surge. No, Pero, prestaron de a la ver, base. ¿es una práctica habitual que financien el 90% de una propiedad? Sí, Digamos, puede ser. ¿Tal porcentaje? ¿Eh? ¿Un porcentaje tan alto El porque las porcentaje es una hipotecas? de la parte, ningún problema. A ver, escribana, si nos puede aclarar entonces usted que es alguien que entiende y nosotros tal vez no. Ahí No creo que hubo la- préstamos de dinero la para parte las operaciones. clave de la escribana Mónica Nechevenko, donde dice no hubo dinero, es habitual que le Que presten un la plata tercero- o hagan una hipoteca. Recordemos, Adorni adquirió su casa donde vive actualmente, un departamento en la calle Miró al 500 en Caballito, sin vender el departamento en la avenida Asamblea, donde vivía hasta el año pasado. Y esa propiedad la escrituró por $230.000. $100.000 se los prestó o le dio en modo de hipoteca Beatriz Viegas y otros 100.000 Claudia Esbabo. La escribana acá dice, no hubo dinero, así que la hipoteca se entiende que habrá sido como un crédito, no sé, de palabra, habrá que ver ahí detalles. Y otras preguntas dijo, esta es una pregunta legal, seguramente la respondió ante el fiscal Policita, obviamente ante la prensa, quería resguardarse un poco, pero... Sí, de hecho aclaró, bueno, son preguntas que ya respondí y quiso como evadir ciertos Claro, detalles. y cuestiones más personales de Adorni, de los Adorni, por ejemplo, de dónde sacó el dinero, bueno, ella no respondió ante los medios, habrá que ver qué dejó constancia en sede judicial. Pero es la
Son dos propiedades. Es la escribana, ella dijo hace un montón que son mis clientes, Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti. En las próximas horas seguramente vamos a saber más sobre la declaración de la escribana. Se vienen más declaraciones esta semana, ahora sí, de estas 4 personas que le dieron esta hipoteca, vamos a decirlo así. Beatriz Viegas y Claudia Esbabo, que le prestaron y le vendieron el departamento que calle Miró, declaran mañana como testigos. Y después están las otras 2 mujeres que le hipotecaron la propiedad anterior, que declaran como testigo el lunes. El lunes que viene. Gracias, En Mauricio. todas las propiedades está la escribana detrás como la que certificó la compra-venta de los El Adorni. hilo conductor está en esta declaración de la escribana. Sí, ella es una pieza clave en la trama de Adorni. Gracias. En un modo que ya conoces y a veces no tanto. Lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Por Now 97.9. 3:57, vamos llegando al final de este No Somos Nadie. En la operación técnica, Lucía Méndez. Community Manager Delfín Scaglione y Guadalupe Fernández Viero. En la producción, Diego Bueno, Joaquín Villanustre, Julieta Penisi y Augusto Sana. Y en el control, Diego Strack, Fernando Pereira, Luciano Pucheta y Miranda Grimó. A todos ellos, muchísimas gracias. Nos encontramos mañana de 10 a 14. Sí, señora. ¿En esto que se llama? No Somos Nadie. Ahí va. Now. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Del 15 al 26 de abril, la ciudad más linda del mundo vuelve a ser la capital del cine independiente. Llega una nueva edición del Bafisi, con más de 300 películas en 9 sedes de la ciudad. Vení a sorprenderte con el mejor cine del mundo. Conoce la programación en bafisi.org. Buenos Aires Ciudad. La actualidad de un mundo dinámico necesitaba un nuevo punto de vista. Este año
Now se amplía con más voces, con más actualidad. Now 2026. De lunes a viernes. De 7 a 10. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días.